Hola corazones, soy Encarna Salcedo y te doy la bienvenida, mi queridísimo Cáncer, a tu lectura semanal. Vamos a ir comenzando, Cáncer, con el trabajo y como siempre ya sabéis que en lo que más nos centramos es en el tema sentimental. Vamos a ver cómo están las energías, Cáncer, a nivel laboral. Ya sabéis, quieres una consulta gratuita conmigo, Cáncer, tienes que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme tu comentario. Cáncer, los martes de cada semana publico en mis redes sociales los ganadores de la consulta. Cáncer, que sí estáis trabajando. Hay aquí amenazas dentro del trabajo, Cáncer, pero no son amenazas hacia ti directamente, es hacia esa empresa o ese lugar de trabajo. Bien, entonces, Cáncer, ¿qué va a suceder con esto? Aquí dicen las cartas que va a haber una pérdida, o que esa empresa va a tener una pérdida, ¿no? Y dicen que tú trabajarás bajo las órdenes de otras personas, ¿no? Entonces aquí, ¿podrías cambiar de jefes? Sí, Cáncer, o sea, sale clarísimamente. ¿Cómo sería ese cambio? En un principio sale un cambio positivo hasta, o sea, sale una estabilidad hasta el mes de diciembre aproximadamente, ¿eh? Igual, después te digo que no hay cambios aparentes aquí. Yo te digo que sí, los cambios que yo veo a partir del año 2024 en esta empresa, a raíz de este cambio de dueños y demás, es un cambio muy positivo y triunfante. Los Cáncer que no estáis trabajando, yo veo aquí como tú quieres iniciar algo, dice, pero no tienes las herramientas necesarias. Bien, Cáncer. Entonces aquí lo que dicen las cartas, que tú vas a tener la oportunidad de iniciar esto, Cáncer, pero te recomiendan que lo inicies poco a poco. Bien, que tú no te metas en préstamos, que no pidas dinero, que lo inicies poco a poco. De esa forma, dice, verás el progreso, irás avanzando. Los Cáncer que no estéis en esta situación, también dicen las cartas que posiblemente muchos de vosotros hagáis un cambio. Bien, y en ese cambio dice, hay más oportunidades, ¿vale? Los Cáncer que tenéis un negocio, se ha especulado mucho. Aquí ha habido también, Cáncer, situaciones personales que se han mezclado en cierto modo con el negocio. Bien, pero aquí dicen las cartas que si tú ahora mismo estás pasando por un momento de pérdida, un momento extraño de amenazas en tu negocio, dice que tú dentro de 5 semanas aproximadamente, Cáncer, comenzarás a ver el triunfo en todo esto, Cáncer, comenzarás a ver el triunfo. Luego, más adelante, Cáncer, tendrás la oportunidad dentro de unos meses de hacer algo más relacionado con tu negocio. Bien, vamos a seguimos, mi queridísimo Cáncer. Seguimos ahora sí con tu economía. Vamos a ver, Cáncer, y tu economía. Mi queridísimo Cáncer, y tu economía. Bueno, muchos de vosotros, Cáncer, lleváis un tiempo ya esperando un dinero y habéis estado un poquito confusos sobre esto a raíz de una noticia que vosotros recibisteis en el mes de mayo, ¿no? Dice, pero no te preocupes, Cáncer, porque ese dinero va a comenzar a llegar. Bien, Cáncer, tu economía, todo lo que estéis esperando recibir un dinero relacionado con el exterior, dice, comienza el movimiento de esto. También hay un movimiento, dice, pero tú no te puedes quedar parado en esto, Cáncer. O sea, que si tú no quieres perder tu dinero, dicen las cartas que te muevas, que llega el momento de moverse. Bien, vamos a seguimos, mi queridísimo Cáncer. Ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Cáncer que estáis solteros. Vamos a ver, Cáncer que estáis solteros, cómo están las energías. Vamos a ver. Cáncer que estáis solteritos. Bueno, yo te veo, Cáncer, que has estado un tiempo como que tenías que tomar una decisión en tu vida a nivel sentimental y había una parte de ti que te decía no des ese paso, ¿vale? Y otra parte pues que te decía
todo lo contrario, ¿vale? Entonces, Cáncer, ¿en qué situación estás ahora? Estás en una situación, para mi punto de vista, muy especial, porque tienes las emociones a flor de piel, como sale aquí. Tienes ganas de enamorarte de nuevo, Cáncer, tienes ganas de iniciar nuevos caminos. Dice, y esto es muy positivo en tu vida. Estás en una conexión muy importante, Cáncer. Aquí yo estoy viendo a alguien que podría estar mirándote a día de hoy. Sale aquí una persona que podría estar en esa situación. Bien, vamos a ver. Cáncer. Aquí hay una conexión con alguien especial, ¿eh? Y esta persona todavía, digamos, no sé si muchos de vosotros no ha aparecido esta persona. Bueno, va a aparecer. En el caso de que esta persona no haya aparecido, ten en cuenta que es alguien que va a aparecer en tu vida. Bien, y me dicen las cartas que es una persona que tiene una conexión muy especial, o que tenéis entre ambas partes una conexión muy especial. ¿Es una persona que podría estar por destino en tu vida? Sí. ¿Es la persona que tú necesitas en tu vida, en este nuevo camino que tú inicias? Sí. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Cáncer. Que estáis solteros. Cáncer, que estáis solteritos. Comunicaciones con esta persona. Salís muy presentes, por eso pienso que igual algunos de vosotros ya habéis iniciado este tipo de comunicaciones y demás. Bien. Entonces aquí dicen que son unas comunicaciones que ilusionan mucho, que traen mucha ilusión a tu vida, Cáncer. Pero también me están hablando las cartas de otra situación. Yo no sé si alguno de vosotros es que os vais a mover o vais a tener un encuentro con alguien que está en otro lugar. Es último encuentro. Último, primero y único. Así dicen las cartas. Un encuentro que da lugar a terminar una etapa. Entonces, después de esto, Cáncer, dicen que, digamos, tú te encuentras más libre. O sea, que si en algún momento has tenido algún tipo de duda, ¿no? Hablan de esa libertad. Esa libertad, el no tener que decidir, el no tener que tomar decisiones, el no estar pensando en otra persona en concreto. Cáncer, que esto es muy importante. Muy importante esto. La persona importante, Cáncer, pienso que es una persona un poquito mayor que tú, es una persona bastante apasionada, bien. Dice con la persona que tú tienes que tomar decisiones, que está en otro lugar, dice no tendrás duda a la hora de terminar esta historia, o sea, por tu parte sale la historia totalmente terminada, bien, Cáncer. Entonces no hay posibilidad después de dudas, bien. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Cáncer. Que estáis solteros. Vamos a ver. Cáncer, que estáis solteritos. Esta historia que llega nueva a tu vida, Cáncer, yo te podría decir y estoy casi segura que es una historia que está por destino en tu vida. El destino te pone a esta persona en tu camino. Llega el momento, las cartas lo exponen como que tú ya has pasado, digamos, las pruebas que tenías que pasar. Ya has pasado por estas pruebas, Cáncer. Entonces, aquí dicen las cartas, Cáncer, ¿esta historia es un triunfo para ti? Sí. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Cáncer, que estáis solteros.
que en un principio ambas partes tenéis claro que solo sois amigos, en un principio. Incluso hay algo aquí que a vosotros que tenéis en común, ¿bien? Pero esto es en un principio, no vais a ser amigos realmente, esto es lo que se dice, ¿no? Dice, pero no, realmente aquí va a haber algo más. Lo que pasa que en un principio vosotros, o quizás a nivel social, queráis dar a entender que sois amigos entre vosotros dos, vais a saber qué es lo que tenéis. O sea, aquí no hace falta decir que somos novios o que tal. Además, eso ni se lleva ya. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Cáncer. Solteros. Después de un tiempo de frustración, un tiempo en el cual tú no veías la salida, Cáncer, dice, este nuevo camino te abre todas las puertas al amor, ¿eh? Es una persona de compromiso, si te lo digo, ¿eh? Cáncer es alguien de compromiso, pero por tu parte, en este caso, Cáncer, vas a querer ir un poquito más despacio. Bien, dice, porque hay cosas que consideras que se tienen que modelar en esta historia. Bien, y tienen que ver, pues, diferencia de opiniones, economía y todo, sobre todo economía. Bien, de todas maneras, Cáncer, ya me contaréis cómo van los acontecimientos, ¿eh? Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Cáncer. Con los que estáis casados, en convivencia y novios. Solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a ver, Cáncer, casados, en convivencia y novios. Casados en convivencia y novios. Mi queridísimo Cáncer, hay alguien cercano a vosotros, hay alguien cercano a vosotros que dicen que es una persona que llega, se acerca, pero se acerca para bien a vuestra vida. O sea, hay un acontecimiento, dice que va a ser muy positivo, ¿no? Una persona que se acerca, que trae la prosperidad a vuestra vida. Como que vosotros ya sabéis que esta persona va a venir. Aquí dicen las cartas que es alguien que ya sabéis que va a viajar. Y quizás que tengáis como, bueno, igual algún tipo de preocupación en un principio sobre esto, pero dicen las cartas que esta persona trae cosas bastante positivas. También veo unos cambios necesarios, ¿no? que se han producido ya, que tiene que ver con una figura materna, bien, y quizás que este miedo que tú tengas con el acercamiento de esta persona puede ser que se repita otra vez una misma historia que se repitió con una figura materna. Yo no lo veo así, Cáncer, que se vaya a repetir esa misma historia. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Cáncer. Casados, en convivencia y novios. Los caminos los tenéis abiertos, Cáncer, en lo que es la relación. Y aquí dicen las cartas que de cara a futuro inmediato, dice, se cierra un ciclo que tiene que ver con el pasado. Bien, en el momento que se cierra ese ciclo que tiene que ver con el pasado, ¿vale? Algo que es necesario que se cierre, dice Cáncer, vosotros iniciáis unos cambios muy importantes. Incluso algunos de vosotros, Cáncer, os plantearéis el cambiar de lugar, así lo dicen las cartas. Dice, todos los que estéis esperando ese cambio de lugar, dice, cada vez está más cerca y cada vez está más claro. Eso por un lado. Por otro lado, Cáncer, tengo que decir para algunos de vosotros que tiene que reaparecer alguien
que con el cual o la cual se tiene algo en común, ¿vale? Esa persona tiene que reaparecer en algún momento. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Cáncer. Casados, en convivencia y novios. Casados, en convivencia y novios. Cáncer, dice, llevas tiempo pensando algo en concreto, llevas tiempo analizando la situación y llega el momento de obtener los resultados ante esta situación que tú has estado pensando contigo mismo, en soledad contigo mismo, y le has estado dando muchas vueltas a algo en concreto, ¿no? Pero aquí dicen las cartas, obtienes resultados de esto. Pueden surgir cosas inesperadas o situaciones inesperadas en tu relación, dicen las cartas que sí, que pueden suceder, y esto tiene que ver con esta persona del pasado, dice que aparece inesperadamente. ¿Qué es lo que busca esta persona con la cual se tiene algo en común? Busca dinero, ni más ni menos, ¿bien? Entonces yo no quiero que en ningún momento, si es por parte de tu pareja que aparece esa persona, que tú vayas a pensar que es que tu pareja va a volver con esa persona, ni mucho menos. Esta persona tiene un fin y busca dinero, o sea, no viene buscando una relación con tu pareja realmente. De todas maneras, yo siempre os recomiendo que miréis vuestro signo lunar, solar y vuestro ascendente, ¿bien? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Cáncer. ¿Ves? Aquí dicen las cartas que habéis pasado por un momento, o sea, que todo fluía, ¿no? En tu relación, esto sale como en pasado, ¿no? Dice, aunque alguno de vosotros podéis estar todavía en esta situación, dice, habéis pasado un momento de dudas, de incertidumbre, pero esto ya queda en pasado, ¿ven? Aquí dicen las cartas que todos estos obstáculos y este impedimento, dudas que habéis tenido sobre los avances de la relación, y sobre todo dudas que han generado otras personas con sus habladurías, dice, esto queda aclarado y va quedando en el pasado, ¿bien? Cáncer, personas que en cierto modo dicen, no vas a saber realmente de dónde venían, vamos a decir, esa raíz, no de los chismes, pero sí te puedo decir, Cáncer, que es de una persona que no es familiar y es una persona que tú jamás te lo hubieras imaginado. Cáncer, eso es lo que dicen las cartas, ¿eh? No te lo digo yo, ¿vale? Vamos a ver qué más. ¿Ves? Ahora mismo estáis en ese inicio de renacimiento en la relación, ¿no? Entonces hay que dar todavía más pasos, ¿bien? Respecto a algunos asuntos que tienen que ver con vuestras finanzas y demás en la relación. Dice, hemos sentido algún tipo de frustración, pero aquí en un futuro, dice, ten en cuenta que vais a tener cosas importantes en común, pero que también a uno de los dos le cuesta dar pasos porque tiene miedos a pérdida, a una pérdida. Tiene miedos a perder, tiene miedo a que le quiten algo, a perder. Aquí dicen las cartas, tienen miedo a perder, ni más ni menos. Entonces, aquí yo te diría, Cáncer, intenta entender a esa persona, ¿vale? En este caso, Cáncer. Vamos a seguimos, mi queridísimo Cáncer, con tu mensaje especial del amor. Vamos a ver, Cáncer, y tu mensaje especial del amor. Tu mensaje especial del amor te dice, Cáncer, nadie tiene el poder de obstaculizar los cambios y los pasos que tú quieres dar o que estarás dispuesto a dar, ¿bien? Y cada uno que lo aplique a su historia. Vamos a seguimos, mi queridísimo Cáncer, con tu salud.
No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Cáncer y tu salud. Las mujeres, cuidaros mucho todo lo que tenga que ver con ovarios y útero. Cáncer, para todos los demás, cuidaros mucho el tema de los huesos y articulaciones. Como siempre os digo, ya sabéis que yo no soy médico. Seguimos, mi queridísimo Cáncer, con tu mensaje general. Tu mensaje general te dice: Cáncer, ¿por qué te estás confundiendo a día de hoy? ¿Qué es lo que te confunde? ¿Qué es lo que te abruma? ¿Qué? Cáncer, estate preparado porque tú vas a recibir unas noticias respecto a todo lo que te está atormentando, y serán noticias que invitan a avanzar y hacer un cambio, el cual será súper importante para ti. Cáncer, el número 13 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. Como siempre, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada, y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte, Cáncer, y nos vemos en el próximo vídeo.